¿Qué harías si tu hijo de apenas 2 años empezara a hablar de aviones, batallas aéreas y nombres de personas que murieron décadas antes de que él naciera? Y si te dijera que fue derribado en combate en la Segunda Guerra Mundial y pudiera nombrar con precisión detalles históricos imposibles de conocer a su edad? Esta es la inquietante historia de James Leininger, el niño que decía ser un piloto muerto en combate. Una historia tan increíble, tan perturbadora, que desafía todo lo que creemos saber sobre la muerte y la vida después de la muerte. Quédate hasta el final, porque los detalles que descubrirás podrían hacerte dudar de tu propia realidad. James Leininger nació en San Mateo, California. El 10 de abril de 1998, desde pequeño, parecía un niño como cualquier otro. Activo, curioso, lleno de energía, pero había algo extraño, algo que sus padres, Bruce y Andrea, no supieron notar al principio. Cuando James tenía apenas 2 años, empezó a obsesionarse con los aviones de guerra, no los típicos avioncitos de juguete, sino específicamente cazas de la Segunda Guerra Mundial. Podía distinguir entre un Corsair y un Mustang, entre un Zero japonés y un Hellcat estadounidense, pero lo más perturbador no era su conocimiento, sino lo que decía. En una ocasión, mientras jugaba con un avión de juguete, lo estrelló contra el suelo y gritó: «¡Avión en llamas!». Se estrelló. El hombre no puede salir. Su madre se quedó helada. ¿De dónde sacaba eso? James ni siquiera había visto películas bélicas y en su casa no se hablaba de guerra. Poco después comenzaron las pesadillas. Grito, sudor, llanto en medio de la noche. James se despertaba aterrorizado, diciendo cosas como: «¡Avión en fuego! Se estrelló. No puedo salir». Sus padres empezaron a preocuparse seriamente. Lo llevaron al médico, a un psicólogo infantil, pero los especialistas no hallaban nada anormal. Según ellos, James era un niño sano, pero los sueños no cesaban. Una noche su madre decidió preguntarle directamente: «¿Quién eres en el sueño?». Y James, con voz firme y seria, respondió: «Soy James». James, Houston, Bruce y Andrea pensaron que era una coincidencia, hasta que James dio más detalles. Dijo que volaba un avión Corsair que despegaba desde un barco llamado Natoma, que sus compañeros se llamaban Jack y Leon, que lo habían derribado cerca de Iwo Jima. Bruce, que no creía en nada paranormal, se obsesionó, empezó a investigar y lo que encontró lo dejó helado. Existió un portaaviones llamado USS Natoma Bay que participó en la batalla de Iwo Jima y en sus registros encontró a un James Emma Houston Jr., piloto estadounidense, muerto en acción en 1945. Tenía 21 años. Además, un tal Jack Larson figuraba como sobreviviente de esa escuadra aérea. Bruce empezó a documentar todo en fechas, nombres, lugares. Llamó incluso a veteranos que estuvieron en la Natoma Bay. Uno de ellos, Jack Larson, le confirmó que James Houston murió al ser derribado por fuego japonés, que su Corsair explotó antes de tocar el agua. James, el niño, había descrito todo esto años antes, con una precisión inquietante, e incluso corrigió a su padre cuando le compró un modelo Corsair y colocó mal las hélices. James le dijo: «Eso está mal. Los Corsair tenían problemas con el tren de aterrizaje». Y tenía razón. El F-4U Corsair era famoso por sus problemas al aterrizar debido al diseño de las alas. ¿Cómo podía saber eso un niño de 3 años? Andrea, la madre, encontró algo aún más escalofriante. James dibujaba constantemente batallas aéreas, explosiones, aviones en llamas. En muchos de ellos escribía el nombre James 3. Cuando le preguntaron por qué ponía ese número, dijo: «Porque soy la tercera James. James 1 era papá. James 2 era yo antes. Ahora soy James 3. Estaba diciendo que era la tercera encarnación de una misma alma. Más adelante, James pidió visitar el Museo de Aviación de Pensacola. Al llegar, se dirigió solo a un rincón donde estaba el Corsair. Lo reconoció al instante y dijo: «Este es el avión que volaba». También señaló una foto grupal y dijo: «Ese soy yo». Era James Emma Houston Jr. Bruce fue más allá. Contactó con la hermana de James Houston, Annie Barron, de 84 años. James, el niño, le dijo cosas que solo su hermano muerto podía saber: cómo se llamaban sus muñecas de la infancia, un apodo que nadie más conocía y hasta un secreto familiar sobre una carta perdida. Annie quedó conmocionada. Declaró públicamente que si creía que el alma de su hermano estaba en ese niño. El caso llegó a oídos del Dr. Jim Tucker, psiquiatra de la Universidad de Virginia, experto en estudios sobre reencarnación. Tras múltiples entrevistas y verificaciones, el Dr. Tucker concluyó que el caso de James Leininger era uno de los más sólidos jamás documentados. Sus palabras fueron claras. James proporcionó más de 50 datos verificables sobre la vida de James Houston. La probabilidad de que todo esto sea coincidencia es prácticamente nula. Este caso plantea una pregunta inquietante. ¿Es la conciencia algo que sobrevive a la muerte? En casi todas las culturas antiguas, del hinduismo al espiritismo moderno, se cree en la reencarnación, pero en Occidente este tipo de casos son rechazados o ignorados. James Leininger desafió ese escepticismo. Su historia se volvió mundialmente conocida. Apareció en programas de televisión,
revistas científicas, documentales y libros, pero sobre todo dejó una huella en quienes lo conocieron, la sensación incómoda de que quizá, solo quizá, la muerte no es el final. Hoy, James Leininger es un joven adulto. Dice que ya no tiene recuerdos tan vívidos de su vida pasada, como si se hubieran desvanecido poco a poco, pero nunca ha negado lo que vivió en su infancia. En una entrevista reciente dijo: no sé qué fue eso, solo sé que era real, sentía que lo había vivido y lo sigo sintiendo. ¿Y tú qué harías si tu hijo te dijera que recuerda morir en otra vida? ¿Le creerías o buscarías una explicación lógica? Tal vez hay más cosas en este mundo que la ciencia aún no puede explicar. Tal vez la muerte no sea una puerta cerrada, sino una bisagra entre vidas, y en algún lugar un alma antigua podría estar esperando nacer de nuevo.